¿Para quién es más difícil la adolescencia? ¿Para los adolescentes, los niños que entran a la adolescencia, para los maestros en las escuelas, los profesores de secundaria o para los padres? Realmente, la adolescencia es un proceso de cambios relativamente complejos, pero que todos debemos de aprender a enfrentar según la posición en que estemos. No es lo mismo que seamos nosotros los que estamos entrando a la adolescencia que ser nosotros los padres que estamos viviendo con hijos que están entrando a la adolescencia. E incluso el reto institucional es muy grande, es decir, el reto para la sociedad, el reto para las autoridades, el reto para los profesores, la educación y el reto para la sociedad en general es muy grande y muy complejo. Pero ¿cómo podemos entender y sobrellevar la adolescencia? ¿Cómo podemos disfrutar la adolescencia sin importar el lugar donde estemos ubicados, sea como padres, sea como adolescentes, sea como profesores o sea como institución? De eso vamos a estar hablando hoy aquí en Signos Vitales. En Signos Vitales queremos bendecir su vida. Por eso Signos Vitales Acción Social tiene un programa para usted de atención y de restauración oral, total o parcial. Si usted vive en los Estados Unidos, donde sabemos que los costos de atención odontológica son muy altos y tiene pérdida de una o más piezas dentales e incluso si tiene ausencia de todas las piezas dentales, lo cual le incapacita hasta para sonreír, la acción fundamental de nuestras vidas, tenemos un programa que a usted le va a bendecir. Usted puede llamarnos al teléfono que aparece en su pantalla. El programa de restauración oral se hace aquí en Costa Rica. Usted puede comunicarse con nosotros y nosotros le estaremos informando la forma de cómo usted podría ser bendecido con un ahorro de entre el 60 y el 70% según sea el programa de restauración que usted necesite. Escríbanos a la página web que aparece en su pantalla, saludables.tv, o puede llamarnos al teléfono que también aparece en su pantalla. En Signos Vitales queremos seguirle bendiciendo. Estás viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro Zanabria. La adolescencia es una época de cambio, pero también es una época de retos. Y es una época o un periodo trascendental en el proceso de formación hacia el futuro de los adolescentes como personas adultas, sea para bien o sea para mal. Imagínense que cada uno de los factores que influyen en ese proceso de formación son determinantes. No podemos decir que hay una sola o que solamente es el entorno familiar. Es que la sociedad cuenta, los cambios que se generan en la sociedad cuentan también. Y no estamos hablando solamente del elemento físico, sino también del elemento social, que para nosotros como médicos, desde el punto de vista integral, son muy importantes. Decía en el programa anterior, en el programa número 1 de esta serie, que los cambios en los adolescentes generan una gran cantidad de presión, de elementos que pueden llevar a enfermedades psicosomáticas mayormente, los dolores de crecimiento, los dolores abdominales, viene un examen y la gastritis nerviosa, la colitis nerviosa, el dolor de cabeza, las descomposiciones y cosas por el estilo que tienen que ver tanto con problemas psicosomáticos como también, por supuesto, con los cambios anatómicos y fisiológicos que se generan en este periodo. Pero también tiene que ver con el proceso de integración a la sociedad. Una persona sana no es solamente aquella persona en la cual hay ausencia de enfermedad física, sino, como dice la Organización Mundial de la Salud es también completo bienestar físico, emocional y social.
Así que para mí es muy importante que nosotros podamos compartir elementos no solamente físicos. Podríamos hablar de muchas enfermedades del adolescente, pero la verdad es que el adolescente relativamente poco se enferma. Con esto no estoy minimizando el impacto de ese proceso de salud y enfermedad en los adolescentes. Pero la verdad es que hay elementos también que son muy importantes y de eso vamos a estar hablando ahora. Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros cambios que se generan? Es muy importante que usted vaya entendiendo esto, porque uno de los elementos que más influye en el proceso de conflicto entre padres e hijos es el proceso de crecimiento y de cambios, sobre todo a nivel físico. Y estos cambios a nivel físico también influyen en la conducta e influyen también en el proceso de la construcción de la identidad y de la sexualidad. Así que, por ejemplo, los cambios en el hombre están generados básicamente, físicamente, por la testosterona. Con la testosterona se dice que se inicia su actividad en el hombre entre los 12 y los 13 años. En esto es importante. Los cambios no son activados en todos de manera exactamente igual. Por eso usted puede ir a un colegio y puede encontrarse a muchachitos preadolescentes o adolescentes en el primer año de secundaria que apenas parecen más niños de escuela de cuarto, de quinto, sexto grado que un adolescente de secundaria. Algunos inician su actividad incluso en forma más temprana, ya a los 11 años empiezan a haber cambios. Sin embargo, lo normal es entre los 12 y los 13 años, pero existe lo que llamamos un rango. Ese rango va entre los 9 hasta los 15 años en los hombres. O sea, un muchacho todavía a los 14 años puede ser que no haya iniciado completamente la actividad de la testosterona, que ese reloj o calendario biológico todavía haya retardado el proceso de inicio de esa actividad, que va a ser muy importante. ¿Importante para qué? Porque con la testosterona se dan cambios físicos importantes. Por ejemplo, a nivel del pene, el tamaño del pene, el escroto, que es la cobertura, la bolsa donde se encuentran los testículos, y los testículos aumentan hasta 8 veces en ese proceso. O sea, el pene, los órganos genitales del niño pueden aumentar hasta la edad adulta gracias a la actividad de la testosterona, que es la hormona sexual masculina y que se produce principalmente en el testículo, hasta 8 veces el tamaño del pene. Pero no solo hay cambios a nivel de genitales, también aparece el vello, y cuando hablamos del vello estamos hablando de esos cabellos que son más gruesos, son diferentes al cabello del cuero cabelludo, y ese vello, que es su nombre correcto, se desarrolla principalmente a nivel del pubis, en el área genital, a nivel de las axilas y también a nivel del pecho. Empieza a aparecer esas características también que van determinando en el hombre las características sexuales secundarias, le llamamos secundarias, o sea, que se genera posteriormente también y que identifican o le dan identidad también masculina al hombre. Igual recordamos la aparición de la barba, del bigote, y decía vello púbico, vello axilar y también a nivel del tórax. Hay cambios en la voz, hay cambios a nivel de la laringe y hacen que esa voz sea más gruesa. El tono de voz de los hombres es mucho más bajo, más profundo, más grueso por cambios a nivel laringio que están determinados también por la testosterona. Puede ser que haya personas adultas, varones adultos, que tengan un tono más bajo, una voz más gruesa, o que en algunos casos tengan algún problema ya secundario de laringe, donde la voz es mucho más delgada, pero no hay una relación directa en estos casos con la testosterona. Pero lo que sí es un hecho es que la voz de niño a la voz de adulto en el varón cambia gracias a los niveles de testosterona. También hay cambios en la piel y la aparición del acné. Esto es muy importante porque esto genera un gran nivel de ansiedad en muchos adolescentes. Recuerde que la adolescencia es un periodo que también implica
integración a la sociedad, a lo que llamamos los grupos de iguales. Y cuando llega un muchacho con niveles de acné importantes, pues esto les infunde mucho estrés, mucha ansiedad, mucha angustia, porque pues su cara se empieza a llenar de vesiculitas, de pústulas, se llena de pus que ellos tratan muchas veces de reventarse, son pequeñas infeccioncitas ahí a nivel de la cara, quien no conoce el acné, y eso hace que traten de reventarlo, lo aprietan, lo inflaman, lo ponen peor todavía y entonces le genera un círculo vicioso de ausencia, de ansiedad, porque eso va a llevar tal vez a burlas, al temor a las burlas, el temor al rechazo por parte del grupo de iguales. Pero debemos de explicarle que eso es pasajero. En algunos casos requiere de tratamiento ya dermatológico importante y en esos casos también decía de apoyo psicológico, porque eso es un elemento totalmente transitorio. Sin embargo, es importante porque en muchos adolescentes un acné profundo puede llegar a provocar lesiones permanentes en su cara, o sea, cicatrices, y que pueden marcar lamentablemente por el proceso de estereotipación de la sociedad ya lesiones a nivel emocional porque su cara queda marcada, y entonces eso genera ya trastornos en el proceso también de relación con otras personas, por la vergüenza de que su cara haya quedado marcada por cicatrices. Así que cuando aparece el acné, a pesar de que es un elemento normal, natural, secundario a ese proceso hormonal, también es importante tener cuidado para que en caso necesario requiera el tratamiento, sea un tratamiento adecuado que evite ese tipo de secuelas. También hay un desarrollo muscular y óseo que es muy importante. En ese desarrollo muscular interviene particularmente la testosterona. La testosterona es anabólico, es decir, participa en el proceso de crecimiento, formación y desarrollo muscular. O sea, los músculos empiezan a aumentar su tono, a aumentar su volumen, y esto se debe a la testosterona. Por eso los fisicoculturistas, muchos de ellos utilizan anabólicos similares a la testosterona o testosterona pura incluso, para tratar de aumentar su fortaleza física o su tamaño muscular. Y un elemento importantísimo, el deseo sexual. El deseo sexual no es un problema, no debe constituirse un problema, debe considerarse como algo completamente natural. O sea, de hecho es algo natural en el cual no solamente depende o se depende del factor hormonal, no solamente depende de la testosterona, las hormonas sexuales masculinas, sino que también de los elementos de formación, de formación tanto a nivel familiar como a nivel social. Evidentemente es un elemento que tiene una base instintiva que está desarrollada fundamentalmente por las hormonas sexuales, en este caso la testosterona. Así que un adolescente va a tener deseos sexuales que no tiene nada que ver con morbo, no tiene nada que ver con malicia, no tiene nada que ver con pensamientos corruptos, sino simple y sencillamente es un elemento natural, es un elemento instintivo que tiene que ver con el proceso de reproducción. Así que el deseo sexual es innato y natural. Lo que debemos de aprender es a manejar esos impulsos o deseos sexuales de la forma adecuada, de una forma lícita y una forma conveniente para nuestras vidas. Ahora bien, las hormonas femeninas son los estrógenos, que es el equivalente o análogo a la testosterona. Se desarrollan fundamentalmente en los ovarios e inicia su actividad en las mujeres entre los 9 y los 11 años. O sea, ya a los 9 años hay muchas niñas que inician su actividad estrogénica, es decir, que los ovarios empiezan a producir estrógenos. Lo que ocurre normalmente es variable, puede ser que primero haya crecimiento de vello, luego crecimiento de los pechos o mamas, y luego haya el proceso de menstruación. Todos estos elementos, como vamos a ver un poquito más adelante, tienen que ver con la actividad, con el inicio de la actividad de los estrógenos.
pero ese proceso puede adelantarse o atrasarse o no tener exactamente el mismo orden que yo estaba dando. Y también puede ocurrir, como en el caso de los hombres, la actividad de los estrógenos puede retardarse un poquitito y eso no tiene mayor influencia o mayor impacto a largo plazo. Pero a corto plazo es muy importante que nosotros podamos darle esa información incluso a los mismos preadolescentes. Puede ser que crezcan dos hermanitas o dos primitas, por ejemplo, o compañeritas, y una se desarrolle rápidamente, la actividad estrogénica se dispara y le desarrolla rápidamente, y puede ser que la otra sea un poquito más retardado. Eso genera mucha ansiedad en los adolescentes. Hay que explicarles que eso es un proceso que en algunos se da a una edad y en otros a otra edad, pero que al final de cuentas todos vamos a llegar al mismo proceso en condiciones naturales. ¿Qué hacen los estrógenos? Aumenta el tamaño de las mamas y de los genitales externos. Esto es un elemento importante. Sin embargo, el tamaño de las mamas puede depender también hasta de elementos familiares. Hay mujeres que de familia cargan con yo le llamo una característica de fabricación donde tienen mamas grandes. Hay otras que al contrario tienen mamas pequeñas. De hecho, puede ser que todos en la familia, todas las mujeres de la familia cercana tengan mamas grandes y una tenga mamas pequeñas. Esto no hace mayor diferencia. Recuerde que las mamas están conformadas por grasa, por lo que llamamos el esqueleto de la mama, que es la estructura sobre la cual se asientan propiamente la glándula mamaria. Así que hay mujeres que tienen mamas grandes y tienen mucha grasa, hay mujeres que tienen mamas grandes porque tienen mucha glándula, pero que al final de cuentas esta no es una característica determinante completamente. ¿Qué otro elemento tenemos? La aparición del vello. En este caso, en el caso de las mujeres, básicamente es vello púbico, o sea, en el área genital, el vello del pubis, y también a nivel del área axilar. Normalmente, a diferencia de los hombres, las mujeres no van a tener aparición de vello facial o de mucho vello a nivel corporal, y mucho menos también vello a nivel torácico. Estas son características más dadas por la testosterona. Sin embargo, hay adolescentes que tienden a ser un poquito más velludas, le decimos nosotros, que tienen un poquito más de hirsutismo, es decir, de aparición de vello facial. Algunas incluso se les empieza a desarrollar un poquito de vello a nivel del bigote. Puede darse por dos razones. Una de ellas es el efecto o la herencia familiar. Hay mujeres que de familia son un poquito más velludas sin que haya ninguna alteración hormonal, pero hay otros casos donde hay quistes de ovario y hay una androgenización, o sea, se pueden desarrollar algunas hormonas masculinas que son de desarrollo masculino, que derivados de la testosterona. Recuerden que producimos estrógenos y testosterona tanto hombres como mujeres, pero en mucho menos cantidad, y en este caso puede ser que eso tenga que ver. Puede ser que una persona, una adolescente, sea ya un poquito velluda porque tenga algún trastorno a nivel de los ovarios, tenga quistes en los ovarios y tenga formación de andrógenos que le dé esa característica. Eso de todas maneras es importante que sea valorado por un médico dermatólogo y un médico ginecólogo, que hagan entre ambos una determinación de si es un elemento meramente característico normal o si es una característica anormal secundaria a un proceso hormonal. Hay cambios en la voz, evidentemente, la voz pasa de voz de niña a voz de adulta, pero no tiene la ansia que ser nosotros los padres que estamos viviendo con hijos que están entrando a la adolescencia, e incluso el reto institucional es muy grande, es decir, el reto para la sociedad, el reto para las autoridades, el reto para los profesores, la educación, y el reto para la sociedad en general es muy grande y muy complejo. Pero ¿cómo podemos entender y sobrellevar la adolescencia? ¿Cómo podemos disfrutar la adolescencia sin importar el lugar donde estemos ubicados? Sea como padre, sea como adolescente, sea como profesor. Le va a bendecir. Usted puede llamarnos al teléfono que aparece en su pantalla. El programa de restauración oral se hace aquí en Costa Rica. Usted puede comunicarse con nosotros y nosotros le estaremos informando la forma de cómo usted
podría ser bendecido con un ahorro de entre el 60 y el 70% según sea el programa de restauración que usted necesite. Escríbanos a la página web que aparece en su pantalla, saludables.tv, o puede llamarnos al teléfono que también aparece en su pantalla. En Signos Vitales queremos seguirle bendiciendo. Estás viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro. En Signos Vitales queremos bendecir su vida. Por eso Signos Vitales Acción Social tiene un programa para usted de atención y de restauración oral, total o parcial. Si usted vive en los Estados Unidos, donde sabemos que los costos de atención odontológica son muy altos y tiene pérdida de una o más piezas dentales, e incluso si tiene ausencia de todas las piezas dentales, lo cual le incapacita hasta para sonreír, la acción fundamental de nuestras vidas, tenemos un programa que a usted, o sea, como institución. De eso vamos a estar hablando hoy aquí en Signos Vitales. ¿Para quién es más difícil la adolescencia? ¿Para los adolescentes, los niños que entran a la adolescencia, para los maestros en las escuelas, los profesores de secundaria o para los padres? Realmente la adolescencia es un proceso de cambios relativamente complejos, pero que todos debemos de aprender a enfrentar según la posición en que estemos. No es lo mismo que seamos nosotros los que estamos entrando a la adolescencia